¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de español, titulada Conociendo a los personajes. Nuestro resumen dice así: profundizarás sobre un tema que, además de interesante, es bellísimo: el arte de la expresión verbal, es decir, la literatura, una de las bellas artes que se sirve de las palabras. En esta sesión te acercarás a la lectura de novelas y cuentos latinoamericanos contemporáneos y conocerás cómo compartirla mediante la escritura de comentarios sobre las perspectivas de los personajes, esto es, sus puntos de vista del mundo o bien sus características psicológicas. Además, descubrirás nuevas herramientas que te ayuden a ser un mejor lector y a comprender todas las fascinantes historias que brinda la literatura. La narrativa latinoamericana del siglo XX y lo que va del siglo XXI es llamada contemporánea. Presenta una variedad muy amplia de géneros, estilos, temas, autores, estructuras y recursos literarios que pueden despertar tu interés. En la literatura hay ciertos movimientos, corrientes o subgéneros según ha ido evolucionando, por lo que es importante que tengas en cuenta que, en la literatura existe una amplia gama de opciones para elegir tus preferencias como joven lector. Entre sus manifestaciones se puede encontrar la poesía vanguardista, social y coloquial, la novela regionalista que habla de la relación del hombre con la naturaleza, y también algunas manifestaciones cuya temática está centrada en los problemas políticos y sociales, como la novela de la Revolución Mexicana, la novela social indigenista y la novela de las dictaduras. Para que te quede claro a qué se llama literatura, latinoamericana contemporánea es aquella que ha sido escrita por autoras y autores nacidos en América Latina en los últimos 100 años. Quizá te parezca mucho tiempo, pero en realidad es un periodo corto, en comparación con todos los siglos en que la literatura ha sido una de las más bellas expresiones de la creatividad humana. Cuando lees, aunque sea solo un fragmento de una obra, puedes identificarte con algunos personajes importantes, como las características psicológicas de los personajes, ya que, al leer sobre sus acciones, su lenguaje, sus actitudes e incluso la información explícita que da el texto, va formando una idea sobre los personajes y lo que sucede. Los personajes son quienes participan en las narraciones, y se distinguen unos de otros por características específicas, como sus intenciones, motivaciones, formas de actuar, de relacionarse con los demás, etc. Esto les da autenticidad, los hace verosímiles y contribuye a que el lector se interese en sus historias particulares. Cuando lees, puedes sentirte identificado con alguno de los personajes de la obra, sentir empatía o rechazo, incluso si no has compartido alguna de las experiencias que ellos han vivido. El reto de hoy es el siguiente: explora las lecturas que vienen en tu libro de texto y selecciona la que más te llame la atención. Después, en tu libreta, describe a los personajes que aparecen en el cuento o fragmento de novela que seleccionaste y responde: ¿cómo son? ¿Cuáles son sus características? Guíate en las preguntas que contestaste en la actividad 1 y repítelas para cada uno de los personajes de la lectura de tu libro, realizando las fichas de la actividad 2, en las cuales de un lado se anotan todas las características de los personajes y del otro cómo se relacionan con los demás personajes de la historia. Finalmente, comparte tu historia y anotaciones con otros miembros de tu familia y a la vez preguntarles sus apreciaciones para compararlas con las tuyas. Proseguiremos con la clase de matemáticas, titulada Las reglas de los signos de la división. Nuestro resumen dice así: conocerás cómo utilizar las reglas de los signos de la división a partir de su relación con la multiplicación en situaciones o problemas que implican el uso de números enteros, positivos y negativos. Una tienda tiene una promoción que permite adquirir aparatos electrónicos a plazos de meses sin intereses, al pagar con tarjetas de crédito bancaria. Ahora analiza las siguientes situaciones que se presentan en dicha tienda de aparatos electrónicos y responde las preguntas para cotejarlas más adelante. La primera situación: María compró un equipo de sonido y lo pagará a 9 meses sin intereses. Al hacer la cuenta se percató de que tiene que pagar mensualmente 375. ¿Cuál es el precio del aparato que compró Mariana? ¿Qué operación permite calcular el precio del aparato? La segunda situación: Gilberto compró en la tienda la pantalla de 9048 y la pagará en un plazo de 6 meses sin intereses. Considerando el plazo de la compra, ¿cuánto pagará Gilberto mensualmente? ¿Con qué operación se puede saber lo que pagará Gilberto mensualmente? Antes de cotejar tus respuestas, analiza la siguiente información. Como has visto en sesiones previas, generalmente las deudas, egresos o saldos en contra se representan con números negativos. Por ejemplo, si una persona adquiere un crédito por 10.000, entonces tiene un saldo en contra, es decir, adquiere una deuda y se representa con un número negativo, como menos 10.000. Y como en el caso de Mariana y Gilberto representa un egreso para ellos, se puede considerar que los valores de cada compra son un número negativo, porque es dinero que Mariana y Gilberto deberán al banco emisor de sus tarjetas de crédito.
Para hacer la operación del primer caso, Mariana compró un equipo de sonido y pagará 375 mensualmente durante 9 meses, es decir que su saldo mensual será de menos 375. ¿Qué operación de números positivos y negativos permite calcular la deuda de Mariana? Menos 735 por menos 9. Esto nos resulta en menos 3.375. Por ser una deuda, el saldo total de Mariana será de menos 3.375. Cuando dividimos números con signos, se aplica la misma ley que hemos visto anteriormente. Signos iguales da positivo y signos diferentes da negativo. El reto de hoy es el siguiente. Analiza y responde lo siguiente. ¿Es posible anticipar el signo que tendrá el resultado de cada operación? ¿Cómo se puede saber? ¿Qué puede ayudar a la anticipación del signo del cociente? ¿Cómo se puede verificar que la anticipación es correcta? Titulada Historia de la libertad y sus leyes, nuestro resumen dice así: reflexionará sobre la libertad, las leyes y su desarrollo a través de los siglos hasta nuestros días. Asimismo, reconocerás la evolución de los tratados internacionales y las leyes relacionadas con las libertades fundamentales. Profundizarás en cómo la humanidad ha hecho conciencia y luchado por sus derechos a partir de esfuerzos individuales y colectivos, y cómo esto ha sido un precedente para los derechos humanos y las libertades, mismas que son reconocidas y garantizadas por las leyes nacionales e internacionales. La libertad implica responsabilidad. Para ello se han establecido reglas y leyes que señalan derechos y obligaciones que regulan y garantizan que todas y todos podamos ejercerla, mismas que se han ido construyendo a lo largo de la historia. Mi libertad termina donde comienza la de los demás. Se suele decir en relación con estos límites que a la vez permiten que los derechos sean protegidos por medio de la moderación de los derechos de las otras personas. Pero no siempre ha sido así. La historia de los derechos, que es la historia de las luchas por conseguir la libertad de las personas, aún continúa. Esa historia no ha terminado. Seguimos tratando de ampliar nuestros derechos. En el video se observa cómo se han ido ganando y garantizado los derechos individuales y colectivos, desde la abolición de la esclavitud, las guerras de independencia en América, hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Sin embargo, los derechos humanos, entre estos la libertad, no han sido los mismos ni eran iguales para todas las personas. Anteriormente había personas privadas de su libertad mediante la esclavitud. Eran compradas y tratadas como una propiedad de quien pagaba o adquiría los derechos sobre ellas. Actualmente existen condiciones que se asemejan a la esclavitud, como la trata de personas o los trabajos forzados. Las leyes concedían derechos a determinadas personas, es decir, que no se favorecían extensos sectores de la población, que padecían desventajas en cuanto al reconocimiento y ejercicio de sus derechos. Por lo anterior y otras razones más que atentan contra la dignidad de las personas es que desde siglos atrás se han modificado las leyes y se han creado diversos documentos, así como legislaciones nacionales e internacionales cuya finalidad es garantizar los derechos humanos, entre estos el ejercicio de la libertad sin distinción alguna. El reto de hoy es el siguiente. Ahora que pudiste ver cómo se han alcanzado los derechos que tenemos en la actualidad, elabora un recuento de todos estos cambios. Puedes hacer un esquema y apoyarte en los libros de historia y formación cívica y ética. No olvides incluir la información sobre los acontecimientos específicos del continente americano. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Proseguiremos con la clase de tecnología, titulada Los fines de la tecnología y la ciencia. Nuestro resumen dice así: conocerás las finalidades de las ciencias, su relación con los fenómenos sociales y naturales, así como su vínculo con la tecnología. Durante la sesión anterior, indagaste en la tecnología y en cómo se enfoca en satisfacer las necesidades e intereses de las personas. Ahora lo relacionarás con las ciencias sociales y naturales. Las tecnologías se enfocan en satisfacer necesidades e intereses de las personas. Existe la relación entre una necesidad específica que genera el desarrollo tecnológico. La ciencia está implicada en la tecnología. La ciencia es un conjunto de conocimientos que analiza los fenómenos naturales a través del método científico, que integra la observación, experimentación y comprobación. Las ciencias naturales se dedican al estudio de la naturaleza y a los aspectos físicos del mundo. Se asocian en 5 grandes grupos: biología, química, física, geología y astronomía. En la actualidad, el desarrollo tecnológico está enfocado en la informática al perfeccionamiento y aplicación de casi todas las prácticas humanas. Por ejemplo, todas las acciones que efectúa una computadora son operaciones matemáticas. La astronomía también utiliza la informática para realizar cálculos exactos, como la distancia entre 2 estrellas y la velocidad a la que viaja un cometa. La biología también utiliza la informática para calcular la probabilidad de incremento en la población de organismos y su impacto en el ecosistema. Para conocer qué relación hay entre la tecnología con las ciencias sociales, primero deberás entender qué son las ciencias sociales. Las ciencias sociales se encargan de estudiar al ser humano, su relación con sus iguales y su entorno, su comportamiento y las actividades que realiza. Algunas de estas son filosofía, geografía, sociología, antropología, historia y economía,
Aunque la contribución de estas ciencias sociales al perfeccionamiento de la tecnología no es tan directa como en las ciencias naturales, tiene un papel muy importante, sobre todo en la aportación de conceptos y la detección de necesidades del hombre. Una de las ciencias sociales es la filosofía, que ha contribuido a la ética y a la reflexión en todos los procesos de desarrollo del conocimiento, de la producción de bienes de consumo, fomentando el cuidado de los recursos del ambiente y del bienestar social. Los conocimientos derivados de las ciencias naturales y sociales se han vinculado y contribuido al desarrollo de la tecnología y las técnicas. La rueda es quizá la invención mecánica más importante de todos los tiempos. Apareció en Mesopotamia hace miles de años. Fue empleada por ceramistas para trabajar el barro y posteriormente se fijaron a las carretas, lo que transformó el transporte y permitió mover materiales pesados con relativa facilidad. Estas primeras ruedas eran de madera sólida. El reto de hoy es el siguiente. Reflexiona en las siguientes interrogantes y escribe qué piensas sobre ello. ¿Cómo las ciencias sociales y la tecnología han modificado tu comunidad? ¿De qué manera los sistemas de iluminación modificaron la vida del hombre? ¿Cómo mejoró a la economía los sistemas de medición, volumen, peso y superficie? El reto 2. Busca algunas revistas o periódicos que tengas en casa y realiza recortes relacionados con la ciencia y la tecnología. En caso de no contar con los materiales anteriormente mencionados, puedes elaborar tus propios dibujos. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de historia, titulada La importancia de los vestigios. Nuestro resumen dice así: reconocerás la importancia de los vestigios para el estudio de la historia, lo que te permitirá saber que hay otras ciencias auxiliares de las cuales se apoyará esta disciplina para poder realizar investigaciones históricas. La palabra vestigio proviene del vocablo latino vestigium y se refiere a los pedazos, restos o las huellas de alguna cosa, ya sea física o simbólica. Por lo regular, estos vestigios son de gran ayuda, sobre todo en épocas donde el ser humano todavía no desarrollaba la escritura y por tal razón solo se puede saber su vida acercándose a los restos materiales que se han encontrado hasta el momento en excavaciones. Recuerda que las fuentes históricas son de dos tipos, las primarias y las secundarias, entonces los vestigios forman parte de las fuentes primarias de la historia. Casi cualquier objeto elaborado por el ser humano o asociado a sus actividades puede ser una fuente histórica, solo depende de la utilización que se le dé. Por ejemplo, en tu casa prácticamente todos los objetos que observes en el futuro podrían ser vestigios o fuentes históricas para quienes pretendan estudiar nuestra época. La historia recurre a varias ciencias auxiliares que le ayudan a poder conocer información y a complementar la labor del historiador. Por mencionar algunas, se tiene la paleografía, la cual se encarga de estudiar las escrituras antiguas, y la numismática, que estudia las monedas y medallas antiguas y modernas. Otra ciencia auxiliar de suma importancia para el tema sobre los vestigios del pasado es la arqueología, sobre todo en estos periodos donde el hombre todavía no desarrollaba la escritura. La arqueología es la ciencia que estudia los vestigios, restos materiales de las sociedades del pasado, que pueden ser esculturas, edificios, armas, ofrendas, entierros, vasijas, telares, utensilios, entre muchos otros, así como los restos de animales y vegetales vinculados con la vida humana. Una de las fuentes históricas a las que se recurre en el estudio de la historia es a los vestigios, y estos son de utilidad en el momento en que son revisados y analizados por quien desea responder a cuestionamientos sobre el pasado y reconstruir un hecho histórico. Los vestigios deben ser analizados, valorados e interpretados de acuerdo con su contexto para poder entender su utilidad o función. En el análisis de objetos se siguen algunos pasos como los siguientes: el contexto, es decir, el lugar y la época a la que pertenecen, los materiales de los que están hechos, los elementos del objeto, es decir, sus características, los usos del objeto y las conclusiones a las que se llegan después de su análisis. El reto de hoy es el siguiente. El reto 1. Regresa a la pregunta del inicio y vuelve a contestarla, pero ahora recurre a todo lo que se ha mencionado y a la información obtenida de los videos. ¿Cuál es la importancia de los vestigios para conocer el pasado? Además de tu respuesta, genera 2 incógnitas más que te hayan surgido sobre este tema y anótalas en tu cuaderno. El reto 2. Reflexiona y escribe un breve comentario sobre lo siguiente. ¿En el presente crees que la humanidad está dejando vestigios? Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.